La mayoría de las personas siente que el tiempo no le alcanza y vive con la idea de que si tuviera más horas al día su vida sería distinta, piensa que podría avanzar más, lograr más cosas y cumplir metas que hoy parecen lejanas, pero la verdad es que el problema casi nunca es la cantidad de tiempo disponible, sino la manera en la que ese tiempo se usa y en que se enfoca la atención cada día. Vivimos ocupados, llenando la agenda de actividades, respondiendo mensajes, cumpliendo con urgencias ajenas y resolviendo cosas que parecen importantes en el momento, pero que no construyen nada a largo plazo, y así pasan los días, las semanas y los años, con la sensación de estar siempre haciendo algo, pero avanzando muy poco. Este audiolibro no trata de hacer más cosas ni de llenar tu día de tareas, trata de ayudarte a entender por qué estás perdiendo tiempo sin darte cuenta y cómo recuperar el control de tu enfoque, porque cuando no decides en qué enfocar tu atención, alguien más lo hace por ti, y casi nunca lo hace pensando en tu futuro. Perder el enfoque no solo te roba tiempo, también te roba energía, claridad y oportunidades, y con el paso del tiempo termina afectando tus resultados, tus metas y también tu situación financiera, porque el dinero no se pierde de golpe, se pierde en pequeñas decisiones diarias, en distracciones constantes y en hábitos que parecen inofensivos pero que te mantienen estancado. A lo largo de este audiolibro vas a entender por qué siempre sientes que el día se termina antes de lo que esperabas, por qué empiezas cosas que no terminas y por qué trabajas mucho sin ver resultados proporcionales a tu esfuerzo, y más importante aún, vas a aprender a identificar qué merece realmente tu atención y que solo está ocupando espacio en tu vida. Mientras escuchas, te recomiendo que no lo hagas de manera pasiva, si algo resuena contigo toma notas, pausa el audio y escribe lo que estás entendiendo, porque las personas que avanzan no son las que solo escuchan, sino las que reflexionan y aplican, y si alguna idea conecta contigo te invito a dejarla en los comentarios, no como una opinión, sino como un compromiso contigo mismo. Si este tipo de contenido te aporta valor y sientes que te ayuda a pensar diferente, suscríbete al canal. Aquí no hablamos de motivación momentánea, hablamos de decisiones que cambian la forma en la que usas tu tiempo, tu energía y tu dinero. Y si en algún punto has sentido que el dinero no te alcanza, que trabajas pero sigues en el mismo lugar, tengo otro audiolibro llamado Cuando el dinero no alcanza, el enlace lo dejaré en la descripción del vídeo, es un complemento importante para entender cómo tus decisiones diarias impactan tu vida financiera. A partir de este momento te invito a escuchar con atención, a dejar de lado las distracciones y a acompañarme en este recorrido, porque cuando entiendes el poder del enfoque, el tiempo deja de ser tu enemigo y se convierte en tu mejor aliado. Capítulo 1. ¿Por qué siempre sientes que el tiempo no te alcanza? La mayoría de las personas vive con la sensación constante de que el tiempo se le escapa, siente que los días pasan rápido, que las semanas terminan antes de lo esperado y que los meses se acumulan sin grandes cambios, y esa sensación se vuelve tan normal que deja de cuestionarse, acepta que vivir apurado, cansado y con pendientes es simplemente parte de la vida adulta, sin darse cuenta de que ese estado permanente de urgencia no es natural, es aprendido. Desde muy temprano se nos enseña a llenar el día, a estar ocupados, a responder rápido, a cumplir con todo lo que aparece, pero casi nunca se nos enseña a detenernos y a decidir qué merece realmente nuestro tiempo, y cuando no existe esa decisión consciente, el día se convierte en una secuencia de reacciones, respondes mensajes, atiendes problemas, resuelves urgencias y al final del día sientes que hiciste mucho, pero no sabes exactamente qué construiste. El problema es que estar ocupado genera una falsa sensación de avance, te hace sentir productivo aunque no estés avanzando hacia nada concreto, y esa ilusión es peligrosa, porque te mantiene en movimiento sin dirección, como alguien que corre sin saber hacia dónde va, gastando energía, gastando tiempo y reforzando la idea de que avanzar requiere sacrificio constante, cuando en realidad lo que falta no es esfuerzo, sino enfoque. Muchas personas dicen que no tienen tiempo para cambiar su situación, para aprender algo nuevo, para cuidar su salud, para mejorar sus finanzas o para trabajar en sus metas personales, pero si observas con atención, el tiempo sí existe, lo que no existe es una prioridad clara, y cuando algo no es prioridad, siempre se pospone, no porque no sea importante, sino porque nunca se decide que lo sea. Aquí aparece una verdad incómoda, perder el tiempo no siempre se siente como perder el tiempo, muchas veces se siente como cumplir, como responder, como hacer lo que se espera de ti, y por eso es tan difícil detectarlo, porque no se presenta como un error evidente, sino como una rutina aceptada, como una forma de vida que todos parecen llevar y que por lo tanto no se cuestiona. Cuando no decides en qué enfocarte, otras personas, las circunstancias y los estímulos externos lo hacen por ti, tu atención se fragmenta entre múltiples demandas y terminas viviendo el día apagando incendios, resolviendo lo urgente y dejando para después lo importante, y ese patrón se repite una y otra vez hasta que se convierte en una forma automática de vivir.
Este ciclo genera una sensación constante de cansancio mental, no porque estés haciendo cosas difíciles, sino porque estás saltando de una cosa a otra sin profundidad, sin terminar, sin cerrar procesos, y esa dispersión agota más que el trabajo enfocado, porque obliga a tu mente a adaptarse constantemente a nuevos estímulos sin descanso. Es importante que entiendas que el problema no es que tengas demasiadas responsabilidades, el problema es que todas tienen el mismo nivel de importancia en tu mente, y cuando todo es importante, nada lo es realmente. Por eso el enfoque comienza con una decisión simple pero poderosa, elegir que sí merece tu atención y aceptar que muchas cosas quedarán fuera. Mientras escuchas esto, te invito a hacer una pausa interna, piensa en cómo han sido tus últimos días, no en lo que hiciste, sino en lo que realmente avanzaste. Pregúntate si el esfuerzo que estás haciendo se refleja en resultados concretos o si solo estás manteniéndote ocupado para sentir que estás haciendo algo. Si puedes, toma notas, escribe lo que descubras. Porque ponerlo en palabras ayuda a hacerlo consciente. Muchas personas evitan este tipo de reflexión porque confronta, porque obliga a aceptar que gran parte del estancamiento no viene de la falta de oportunidades, sino de la falta de dirección. Pero esta no es una verdad para castigarte, es una verdad para devolverte el control, porque una vez que reconoces cómo estás usando tu tiempo, puedes empezar a decidir de manera diferente. Si hasta aquí este capítulo te está ayudando a ver tu relación con el tiempo desde otra perspectiva, te invito a dejarlo en los comentarios, no como una opinión, sino como una forma de compromiso contigo mismo, y si este contenido te aporta valor, suscríbete al canal. Aquí seguimos profundizando en decisiones diarias que parecen pequeñas pero que definen el rumbo de tu vida. Este es solo el inicio, porque en los siguientes capítulos vamos a conectar esta falta de enfoque con tus resultados financieros, con tus hábitos y con la forma en la que tomas decisiones, pero todo empieza aquí, entendiendo que el tiempo no se pierde de golpe, se pierde poco a poco, en cada día que pasa sin una intención clara. Capítulo 2. El enfoque como ventaja financiera. La mayoría de las personas separa el tiempo del dinero como si fueran cosas distintas, piensa en el dinero como algo que se gana trabajando y en el tiempo como algo que simplemente pasa, pero en realidad están profundamente conectados, porque la forma en la que usas tu tiempo determina directamente la forma en la que ganas, pierdes o multiplicas tu dinero, aunque pocas veces se vea de manera inmediata. Cuando no hay enfoque, el dinero se va igual que el tiempo, poco a poco, en decisiones pequeñas que parecen inofensivas, gastos impulsivos, oportunidades postergadas, aprendizajes que nunca se concretan y acciones importantes que siempre quedan para después, y aunque cada una de estas decisiones por sí sola no parece grave, juntas construyen una realidad financiera estancada. Muchas personas trabajan duro, cumplen horarios extensos y se esfuerzan cada día, pero aún así sienten que el dinero no les alcanza, y esto no siempre tiene que ver con cuánto ganan, sino con cómo utilizan su energía y su atención, porque el trabajo sin enfoque tiende a dispersarse, a diluirse en tareas que no generan valor real. El enfoque funciona como una ventaja invisible, no se nota de inmediato, pero marca una diferencia enorme con el paso del tiempo. Las personas enfocadas no necesariamente son las más talentosas ni las que más horas trabajan, son las que saben concentrarse en actividades que producen resultados. Reducir distracciones y sostener el esfuerzo en una misma dirección el tiempo suficiente para que algo se construya. Uno de los mayores enemigos del enfoque financiero es la multitarea, porque crea la ilusión de estar avanzando cuando en realidad se está dividiendo la atención, y cuando la atención se divide, la calidad baja, el tiempo se alarga y los resultados se reducen, lo que termina afectando directamente los ingresos y la estabilidad económica, aunque pocas personas lo reconozcan de esta forma. Cuando haces muchas cosas al mismo tiempo, terminas tardando más en cada una, cometes más errores y te cansas más rápido, y ese cansancio mental suele llevar a decisiones impulsivas, compras innecesarias, falta de planificación y abandono de proyectos importantes, creando un ciclo en el que el desorden mental se refleja en desorden financiero. Aquí te invito a hacer una pausa consciente mientras escuchas, piensa en cómo tomas decisiones relacionadas con el dinero, si sueles planificar o si reaccionas según lo que sientes en el momento, si te distraes fácilmente cuando intentas aprender algo nuevo o mejorar tu situación, y si este punto te hace sentido, toma notas, escríbelo o déjalo en los comentarios, porque reconocer estos patrones es el primer paso para cambiarlos. El enfoque también determina en qué inviertes tu tiempo libre, si lo utilizas para crecer, aprender y construir algo que te acerque a tus metas o si simplemente lo consumes sin intención, y esta diferencia, aunque parezca pequeña, se acumula con los años, generando resultados completamente distintos entre personas que parten de situaciones similares. Muchas personas dicen que no tienen tiempo para aprender sobre dinero, para organizar sus finanzas o para mejorar sus hábitos, pero en realidad no es falta de tiempo, es falta de enfoque.
porque siempre hay espacio para lo que se decide como prioridad, y lo que no se prioriza se posterga indefinidamente. Si alguna vez has sentido que trabajas mucho pero no avanzas económicamente, es probable que no sea un problema de esfuerzo, sino de dirección, y este es un punto que desarrollo con mayor profundidad en otro audiolibro llamado Cuando el dinero no alcanza, cuyo enlace dejaré en la descripción del vídeo, porque entender cómo tus decisiones diarias afectan tus finanzas cambia por completo la forma en la que te relacionas con el dinero. Es importante que entiendas que mejorar tu situación financiera no empieza con ganar más, empieza con usar mejor tu tiempo, porque el dinero es una consecuencia de las decisiones que tomas cada día, de en qué te enfocas, de qué aprendes y de qué acciones sostienes en el tiempo. Si este capítulo te está ayudando a ver el enfoque desde una perspectiva diferente y más profunda, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos trabajando en contenidos que no solo buscan motivarte, sino ayudarte a tomar decisiones más conscientes sobre tu tiempo, tu energía y tu dinero. En el siguiente capítulo vamos a profundizar en algo clave, cómo identificar con claridad en que estás perdiendo tu tiempo sin darte cuenta, porque no puedes recuperar lo que no sabes que estás perdiendo, y esa conciencia es el inicio de cualquier cambio real. Capítulo 3. Identifica en qué estás perdiendo tu vida. La mayoría de las personas no es consciente de cómo está perdiendo su tiempo porque las pérdidas más importantes no se presentan como errores graves ni como decisiones evidentes, sino como pequeños hábitos diarios que parecen normales, aceptables y hasta necesarios, y precisamente por eso pasan desapercibidos durante años. Perder tiempo no siempre se siente como perder tiempo, muchas veces se siente como descansar, como entretenerse, como cumplir con lo que se espera de ti o simplemente como dejar pasar el día, y cuando algo se siente normal deja de cuestionarse, se convierte en parte de la rutina y termina definiendo la forma en la que vives. Muchas personas no pierden su vida por falta de capacidad ni por pereza, la pierden por falta de conciencia, empiezan el día sin una intención clara, reaccionan a lo que aparece primero y permiten que cualquier estímulo externo marque el ritmo, y así los días se encadenan unos con otros sin dirección. Las distracciones modernas no siempre parecen un problema porque están diseñadas para integrarse a la vida diaria, notificaciones constantes, contenido infinito, conversaciones que no llevan a nada y hábitos automáticos que se repiten sin pensarlo, y lo más peligroso es que ocupan espacios que antes estaban disponibles para pensar, decidir y construir. Existen actividades que dan la sensación de estar avanzando pero que en realidad solo llenan tiempo, tareas que te mantienen ocupado pero no te acercan a tus metas, compromisos que aceptas por costumbre, por miedo a incomodar o por no sentirte fuera de lugar, y rutinas que sigues repitiendo aunque ya no tengan sentido para la persona que quieres llegar a ser. Aquí es importante entender que no todo lo que consume tiempo es una distracción evidente, muchas veces las mayores fugas vienen de cosas que parecen responsables, productivas o necesarias, pero que se hacen sin intención ni límite, y que terminan ocupando mucho más espacio del que deberían. Cuando no decides conscientemente en qué usar tu tiempo, otras personas y circunstancias lo hacen por ti, agendas ajenas, urgencias externas y expectativas que no siempre son tuyas empiezan a dirigir tus días, y poco a poco pierdes la sensación de control sobre tu propia vida. Esto genera una forma de cansancio particular, no el cansancio del esfuerzo enfocado, sino el cansancio de la dispersión, de saltar de una cosa a otra sin profundidad, de empezar muchas cosas y terminar pocas, y ese cansancio suele confundirse con falta de motivación cuando en realidad es falta de dirección. Muchas personas viven atrapadas en una rutina que no eligieron conscientemente, simplemente la heredaron, la copiaron o se adaptaron a ella con el tiempo, y aunque sienten incomodidad, no la cuestionan porque hacerlo implicaría replantearse decisiones pasadas y enfrentar cambios que generan miedo. Aquí quiero que te detengas un momento mientras escuchas y observes tu vida con honestidad, no para juzgarte, sino para entender. Piensa en cómo pasas la mayor parte de tus días, en qué actividades se lleva más tiempo, en qué momentos sientes que el día se te fue sin saber exactamente en qué. Si puedes, toma notas, escribe lo que descubras o déjalo en los comentarios, porque hacer consciente este patrón es un paso poderoso. Muchas personas evitan este ejercicio porque incomoda, porque obliga a aceptar que gran parte del estancamiento no viene de afuera, sino de hábitos internos que se repiten sin cuestionamiento, pero esta conciencia no es para castigarte, es para devolverte el control, porque lo que se hace consciente puede cambiarse. El entorno también juega un papel clave en cómo pierdes o proteges tu tiempo, las personas con las que convives, el tipo de conversaciones que mantienes y el contenido que consumes influyen directamente en tus prioridades, y cuando no eliges ese entorno de manera consciente, terminas adoptando hábitos y preocupaciones que no son tuyas. Perder tiempo no siempre significa no hacer nada, muchas veces significa hacer demasiado de lo que no importa, llenar la agenda de compromisos secundarios y dejar fuera lo esencial, y este patrón se vuelve especialmente peligroso porque se justifica fácilmente.
Mientras avanzas en este capítulo, recuerda que no se trata de eliminar todo de golpe ni de vivir de manera extrema, se trata de empezar a observar, de cuestionar lo que antes dabas por normal y de recuperar poco a poco la capacidad de decidir cómo quieres vivir tus días. Si este capítulo está resonando contigo y te está ayudando a ver tu rutina desde otra perspectiva, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos profundizando en decisiones diarias que parecen pequeñas pero que con el tiempo definen el rumbo de tu vida. Y si alguna idea te incomodó o te hizo reflexionar, déjala en los comentarios o anótala, porque ese es el inicio del cambio. Identificar en qué estás perdiendo tu vida no es un ejercicio negativo, es un acto de responsabilidad, porque solo cuando reconoces dónde se va tu tiempo puedes empezar a recuperarlo y a invertirlo en algo que realmente valga la pena. Capítulo 4. La disciplina que sostiene el enfoque. Muchas personas creen que el enfoque depende de la motivación. Piensan que cuando se sientan con ganas, inspiradas o en el estado emocional correcto podrán concentrarse y avanzar, pero la motivación es inestable, cambia con el ánimo, con el entorno y con las circunstancias, y por eso no puede ser la base sobre la que se construya una vida con dirección. La disciplina, en cambio, no depende de cómo te sientes, depende de las decisiones que tomas incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando estás cansado, distraído o desmotivado, y es precisamente en esos momentos donde el enfoque se fortalece de verdad, no en los días fáciles, sino en los días silenciosos que nadie ve. Muchas personas abandonan sus metas no porque no puedan lograrlas, sino porque esperan sentir algo especial para continuar, esperan claridad absoluta, energía perfecta o condiciones ideales, y mientras esperan, el tiempo pasa, las rutinas viejas se fortalecen y el cambio se posterga indefinidamente. La disciplina no es rigidez extrema ni vivir bajo presión constante, es estructura consciente, es crear un sistema que te ayude a hacer lo importante incluso cuando tu mente busca comodidad, porque cuando no existe esa estructura, cada día se convierte en una negociación interna agotadora. Cuando no hay disciplina, el enfoque se vuelve frágil, cualquier distracción lo rompe, cualquier excusa lo justifica y cualquier dificultad lo debilita, se empieza con entusiasmo pero se abandona al primer obstáculo, y con el tiempo se construye una narrativa interna peligrosa, la idea de que no eres constante o que siempre fallas. Esta narrativa no nace de la incapacidad, nace de la falta de sistemas, porque la disciplina no se trata de ser fuerte todo el tiempo, se trata de reducir la cantidad de decisiones que tienes que tomar, de facilitar el camino correcto y dificultar el incorrecto. Muchas personas creen que la disciplina es algo que se tiene o no se tiene, pero en realidad es algo que se entrena, se construye a través de hábitos pequeños y repetidos, acciones simples que al sostenerse generan una sensación interna de coherencia y confianza. La disciplina también implica aceptar que no todos los días se avanza igual, que habrá jornadas lentas, días confusos y momentos en los que parecerá que no estás progresando, pero esos días también cuentan, porque sostener la acción incluso cuando no se ve resultado es una de las formas más profundas de enfoque. Aquí quiero que reflexiones mientras escuchas, piensa en cuántas veces has pospuesto algo importante esperando sentirte mejor, más motivado o en el momento adecuado, y pregúntate qué habría pasado si simplemente hubieras avanzado un poco, aunque no fuera perfecto. Si puedes, toma notas, escribe lo que descubras o déjalo en los comentarios, porque reconocer este patrón es el inicio del cambio. La disciplina no te quita libertad, te la devuelve, porque cuando eres disciplinado con lo importante, dejas de vivir apagando incendios, reaccionando a lo urgente y cediendo tu atención a lo irrelevante, empiezas a decidir con más claridad y menos desgaste. Muchas personas confunden disciplina con castigo, con exigencia extrema o con una vida rígida, pero la verdadera disciplina es amable, es constante, es una forma de cuidado personal, porque protege tu tiempo, tu energía y tu futuro. La disciplina también se fortalece cuando dejas de prometerte cosas que no vas a cumplir, cuando reduces la distancia entre lo que dices y lo que haces, porque cada promesa rota debilita la confianza interna y cada acción cumplida, por pequeña que sea, la refuerza. Mientras avanzas en este capítulo, recuerda que no necesitas convertirte en otra persona de un día para otro, necesitas empezar a actuar como la persona que quieres ser, aunque sea en detalles pequeños, cumplir un horario, terminar una tarea, respetar un espacio de enfoque, porque esas acciones repetidas construyen identidad. Si este capítulo está resonando contigo y te ayuda a entender que el enfoque se sostiene con disciplina y no con emoción, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos profundizando en principios que no buscan motivarte por un momento, sino ayudarte a cambiar la forma en la que tomas decisiones cada día. La disciplina no es el destino, es el puente entre lo que quieres y lo que haces, y sin ese puente, incluso las mejores intenciones se quedan en ideas. Capítulo 5. Enfócate en metas que realmente importan.
Una de las razones más comunes por las que las personas pierden el enfoque no es la falta de disciplina ni de capacidad, sino que están persiguiendo metas que en el fondo no sienten como propias, objetivos que fueron adoptados por comparación, presión social o expectativas externas, y cuando una meta no nace de una convicción interna, sostener el enfoque se vuelve una lucha constante. Muchas personas dicen que quieren cambiar su vida, mejorar sus finanzas, crecer profesionalmente o lograr estabilidad, pero cuando se les pregunta qué quieren exactamente, no lo tienen claro, hablan en términos generales, más dinero, más tiempo, más libertad, sin definir qué significa eso para ellas, y sin claridad, cualquier esfuerzo se dispersa. El problema no es que no tengas metas, el problema es que tienes demasiadas y todas compiten por tu atención al mismo tiempo, quieres avanzar en todo a la vez, mejorar varias áreas de tu vida simultáneamente, y al intentar abarcarlo todo terminas agotado, frustrado y con la sensación de no avanzar en nada. El enfoque verdadero empieza cuando eliges una sola cosa importante, no porque el resto no importe, sino porque entiendes que avanzar requiere concentración, profundidad y tiempo, y que dividir tu energía entre múltiples objetivos solo garantiza resultados mediocres en todos. Muchas personas se mantienen ocupadas persiguiendo metas que no les generan satisfacción real, porque cambiar de meta implicaría cuestionar decisiones pasadas, aceptar que han estado caminando en una dirección equivocada o reconocer que han vivido más para cumplir expectativas ajenas que para construir su propia vida. Aquí es importante que te detengas un momento y reflexiones con honestidad. Pregúntate si las metas que estás persiguiendo hoy reflejan realmente lo que quieres o si simplemente estás siguiendo un camino que parecía lógico en algún momento, pero que ya no conecta contigo. Si puedes, toma notas, escribe lo que descubras o déjalo claro en tu mente, porque esta claridad es fundamental para recuperar el enfoque. Cuando una meta tiene sentido para ti, el enfoque deja de sentirse como sacrificio y empieza a sentirse como compromiso. No necesitas recordarte constantemente por qué haces lo que haces, porque la dirección está clara, y aunque el proceso siga siendo exigente, tiene coherencia. Otro error común es confundir metas urgentes con metas importantes, dedicar la mayor parte del tiempo a resolver lo inmediato, lo que genera presión o ruido externo, mientras se posponen los objetivos que realmente podrían cambiar tu vida a largo plazo, y este patrón se repite durante años sin que muchas personas se den cuenta. Las metas importantes rara vez gritan, no generan urgencia inmediata, no presionan con plazos cercanos, pero son las que determinan dónde estarás en el futuro, y cuando no se les da espacio en la agenda, terminan siendo reemplazadas por tareas que solo mantienen la rutina funcionando. Aquí quiero que pienses en algo con calma. Si durante los próximos meses solo pudieras avanzar de verdad en una sola área de tu vida, ¿cuál sería? ¿Qué cambio tendría el mayor impacto en tu bienestar, en tu tranquilidad y en tu futuro? No respondas de manera automática, date el tiempo de pensarlo, y si puedes, pausa el audio y escríbelo, porque esa respuesta es una señal clara de dónde debería estar tu enfoque. Muchas personas evitan este ejercicio porque obliga a priorizar, y priorizar implica renunciar, aceptar que no todo se puede trabajar al mismo tiempo, pero esa renuncia no es una pérdida, es una estrategia, porque al enfocarte en una meta importante estás creando las condiciones para que las demás mejoren indirectamente. Cuando defines una meta clara, el enfoque se ordena, las decisiones diarias empiezan a alinearse, se vuelve más fácil decir no a distracciones, compromisos innecesarios y caminos que no suman, porque tienes un criterio claro para elegir. Aquí es donde el enfoque y el dinero vuelven a conectarse, porque muchas decisiones financieras impulsivas surgen cuando no hay una meta clara que las guíe, gastas sin intención, postergas el ahorro o evitas planificar porque no tienes un motivo suficientemente fuerte para hacerlo. Si alguna vez has sentido que trabajas, te esfuerzas y aún así no logras avanzar financieramente, es posible que no sea falta de ingresos, sino falta de una meta clara que le dé sentido a tus decisiones diarias, y este punto se conecta profundamente con lo que explico en el audiolibro Cuando el dinero no alcanza, que te recomiendo escuchar con calma y cuyo enlace encontrarás en la descripción del vídeo. Mientras avanzas en este capítulo, recuerda que una meta no tiene que ser perfecta, tiene que ser clara, no tiene que impresionar a nadie, tiene que importarte a ti, y cuando eso ocurre, el enfoque deja de ser una lucha constante y se convierte en una consecuencia natural. Si este capítulo te está ayudando a cuestionar metas que antes dabas por sentadas o a replantear hacia dónde estás dirigiendo tu tiempo, te invito a dejarlo en los comentarios o a tomar notas, porque ponerlo en palabras refuerza el compromiso, y si este contenido te aporta valor, suscríbete al canal. Aquí seguimos construyendo claridad, enfoque y decisiones conscientes. En el próximo capítulo vamos a hablar de cómo eliminar el ruido que interfiere con tu enfoque, personas, hábitos y entornos que te alejan de tus metas sin que siempre lo notes, porque no basta con saber a dónde ir, también necesitas aprender qué dejar atrás.
Capítulo 6. Elimina el ruido que roba tu enfoque. Muchas personas creen que no avanzan porque no tienen disciplina suficiente o porque no son constantes, pero pocas se detienen a analizar el entorno en el que viven y el nivel de ruido al que están expuestas todos los días, un ruido constante que no siempre se percibe como algo negativo, pero que consume atención, energía y claridad de forma silenciosa. El ruido no siempre se presenta como un problema evidente, muchas veces llega disfrazado de entretenimiento, de información útil, de compromisos sociales o de hábitos cotidianos que parecen normales, pero que poco a poco ocupan espacios que antes estaban disponibles para pensar, decidir y construir algo con intención. Vivimos rodeados de estímulos que compiten por nuestra atención desde el momento en que despertamos hasta que nos acostamos, notificaciones, mensajes, noticias, opiniones y contenidos interminables, y aunque cada uno por separado parece inofensivo, juntos crean un estado mental fragmentado que dificulta cualquier intento de enfoque profundo. El enfoque no se pierde de golpe, se desgasta poco a poco, cada vez que permites que algo irrelevante interrumpa lo importante, cada vez que respondes automáticamente sin cuestionar si eso merece tu atención, y con el tiempo ese patrón se vuelve la forma habitual de vivir, una vida reactiva en lugar de intencional. Muchas personas creen que su problema es la falta de tiempo, cuando en realidad su problema es el exceso de estímulos, demasiadas voces opinando, demasiadas opciones abiertas y demasiadas distracciones disponibles, lo que hace casi imposible profundizar en algo sin sentirse abrumado. El ruido también puede venir de las personas que te rodean, no necesariamente porque tengan malas intenciones, sino porque viven desde prioridades distintas, conversaciones repetitivas, quejas constantes, normalización de la mediocridad o del conformismo, y cuando pasas demasiado tiempo en ese entorno, terminas adoptando esa forma de pensar sin darte cuenta. Pero no todo el ruido es externo, una gran parte vive dentro de ti, en el diálogo interno constante, en la comparación, en la duda permanente, en el miedo a equivocarte y en la necesidad de aprobación, y mientras esa conversación interna no se calme, cualquier intento de enfoque será frágil. Eliminar el ruido no significa aislarte del mundo ni vivir de manera extrema, significa elegir con intención, decidir qué permites que entre en tu mente y qué no, porque cada estímulo que consumes deja una huella, y esa huella influye en cómo piensas, cómo decides y cómo actúas. Aprender a decir no es una de las habilidades más importantes para proteger tu enfoque, pero también una de las más difíciles, porque implica incomodar, poner límites y aceptar que no puedes estar en todo, y sin embargo, cada vez que dices sí a algo que no suma, estás diciendo no a algo que podría cambiar tu vida. Muchas personas viven con miedo a perderse algo, a quedar fuera, a desaprovechar oportunidades aparentes, y ese miedo las mantiene conectadas a todo, pero enfocadas en nada, cuando en realidad el enfoque siempre implica renunciar, elegir profundidad en lugar de cantidad y dirección en lugar de dispersión. Mientras escuchas este capítulo, te invito a observar tu entorno con honestidad, no para juzgarte, sino para entender. Piensa en el tipo de contenido que consumes a diario, en las conversaciones que más se repiten y en los hábitos que llenan tus espacios libres. Pregúntate cuáles de esos elementos te acercan a tus metas y cuáles solo llenan tiempo. Si puedes, toma notas. Escribe lo que descubras o déjalo en los comentarios, porque hacer visible el ruido es el primer paso para reducirlo. Muchas personas tienen miedo al silencio, porque el silencio obliga a pensar, a enfrentarse a decisiones postergadas y a preguntas incómodas, pero el silencio también es donde nace la claridad, porque cuando el ruido disminuye, el enfoque empieza a aparecer de forma natural. Reducir el ruido no es un acto único, es una práctica constante, implica revisar periódicamente tus hábitos, tus compromisos y tus fuentes de información, preguntarte si siguen alineados con la persona que quieres ser o si solo los mantienes por costumbre. Cuando empiezas a eliminar el ruido, algo importante ocurre, no solo recuperas tiempo, también recuperas energía mental, la mente se siente más ligera, las decisiones se vuelven más claras y el enfoque deja de ser una lucha constante para convertirse en una consecuencia natural de un entorno mejor elegido. Eliminar el ruido también tiene un impacto directo en tus decisiones financieras, porque una mente saturada tiende a tomar decisiones impulsivas, a buscar gratificación inmediata y a evitar la planificación, mientras que una mente más clara puede pensar a largo plazo y actuar con mayor intención. Si este capítulo te está ayudando a cuestionar cosas que antes dabas por normales, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos profundizando en cambios reales, no solo en ideas, y si algo de esto resonó contigo, déjalo en los comentarios o anótalo, porque ponerlo en palabras refuerza el compromiso. Eliminar el ruido no es perderte la vida, es recuperarla, es dejar espacio para lo que realmente importa, para pensar, crear, decidir y avanzar con claridad, porque cuando reduces el ruido, el enfoque ya no tiene que luchar para existir. Capítulo 7. Rutinas de enfoque para la vida real.
El enfoque no se sostiene con intención ni con fuerza de voluntad, se sostiene con estructura, y esa estructura no nace de la perfección, nace de la repetición consciente de pequeñas decisiones que organizan tu día de una manera que te ayude a avanzar incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando estás cansado e incluso cuando la vida no coopera. Muchas personas creen que no tienen enfoque porque se distraen fácilmente, pero en realidad nunca han construido rutinas que protejan su atención, esperan concentrarse en medio del caos, del cansancio acumulado y de la improvisación constante, y luego se frustran cuando no lo logran, sin entender que el enfoque necesita condiciones para existir. La forma en la que empiezas el día tiene un impacto profundo en cómo piensas, decides y reaccionas durante las horas siguientes, porque los primeros momentos suelen definir el estado mental. Si comienzas el día reaccionando, revisando mensajes, respondiendo notificaciones o entrando directamente en problemas ajenos, tu mente se entrena para reaccionar, no para decidir. Crear una rutina inicial no significa seguir hábitos rígidos ni copiar la mañana de otra persona, significa decidir conscientemente cómo quieres usar tu atención antes de entregarla al mundo, aunque sea con algo simple, unos minutos de silencio, una reflexión breve o una idea clara sobre qué es lo más importante de tu día. Muchas personas sienten que no controlan su tiempo porque viven apagando incendios, resolviendo lo urgente y adaptándose a lo que aparece. Pero incluso en medio de esa realidad es posible crear espacios protegidos, momentos del día en los que decides que lo importante no se negocia, y esos espacios, aunque sean breves, se convierten en el corazón del avance. El enfoque real no se construye en jornadas perfectas, se construye en bloques pequeños pero constantes, periodos de tiempo en los que te permites profundizar sin interrupciones, sin multitarea y sin distracciones, y esos bloques, cuando se repiten día tras día, generan avances reales que no se logran con largas jornadas dispersas. Uno de los errores más comunes es intentar enfocarse cuando ya estás mentalmente agotado, después de haber pasado horas reaccionando, decidiendo y resolviendo cosas ajenas, y luego culparte por no rendir, cuando en realidad estás intentando concentrarte cuando tu energía ya se agotó. Las rutinas de enfoque funcionan porque reducen la carga mental. Cuando sabes qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, tu mente deja de negociar constantemente, deja de gastar energía en decisiones innecesarias y puede dirigir su atención a lo que realmente importa. Aquí es importante entender que una buena rutina no te encierra, te libera, porque elimina la improvisación constante, reduce la ansiedad y crea una sensación interna de orden, no porque todo esté bajo control, sino porque tú decides cómo responder. Mientras escuchas este capítulo, te invito a observar tu día con honestidad, identifica en qué momentos sueles perder más el enfoque, cuando te distraes con mayor facilidad y qué situaciones te llevan a reaccionar en lugar de decidir. Si puedes, toma notas, escribe lo que descubras o déjalo en los comentarios, porque hacer visible el patrón es el primer paso para cambiarlo. Las rutinas también implican aprender a cerrar ciclos, terminar lo que empiezas antes de pasar a lo siguiente, porque dejar tareas abiertas consume energía mental incluso cuando no estás trabajando en ellas, y esa carga invisible reduce tu capacidad de concentración y aumenta la sensación de cansancio. Otro aspecto fundamental de las rutinas de enfoque es el descanso real, no el descanso disfrazado de distracción, sino pausas conscientes que te permitan recuperar energía, porque una mente saturada no puede sostener el enfoque por mucho tiempo, y aprender a descansar con intención es tan importante como aprender a trabajar con intención. Muchas personas confunden descanso con evasión, llenan sus pausas de estímulos, pantallas y ruido, y aunque sienten una desconexión momentánea, regresan más dispersas que antes. Por eso una rutina saludable también incluye espacios de silencio y desconexión consciente. Las rutinas no son estáticas, deben revisarse y ajustarse con el tiempo. Lo que funciona en una etapa puede no funcionar en otra, y está bien cambiarlo. El enfoque no es rigidez, es adaptación consciente, observar qué te ayuda a avanzar y qué te está frenando, y tener la disposición de modificarlo. Aquí quiero que recuerdes algo importante: no necesitas una rutina perfecta para empezar, necesitas una rutina posible, algo que puedas sostener incluso en días difíciles, porque es en esos días cuando se construye el enfoque real, no cuando todo fluye. Si mientras escuchas este capítulo te das cuenta de que has vivido mucho tiempo sin estructura y reaccionando constantemente, no te castigues, obsérvalo como una oportunidad, porque cada ajuste pequeño que hagas en tu rutina diaria es una inversión en claridad, energía y resultados futuros. Las rutinas de enfoque también te ayudan a recuperar la sensación de avance. Cuando sabes que cada día hay al menos un espacio dedicado a lo importante, aunque sea breve, la frustración disminuye, la confianza interna crece y el enfoque se vuelve más natural.
Si este contenido te está ayudando a replantear la forma en la que organizas tus días, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos profundizando en sistemas simples que te ayuden a vivir con más intención y menos desgaste, y si alguna idea de este capítulo te resonó, déjala en los comentarios o anótala, porque ponerlo en palabras refuerza el compromiso. Las rutinas de enfoque no te quitan libertad, te devuelven tiempo, porque cuando sabes en qué enfocarte, dejas de desperdiciar energía en lo irrelevante y empiezas a avanzar con mayor claridad, incluso en medio de la incertidumbre. El enfoque no nace del control absoluto, nace de la repetición consciente, de decidir una y otra vez proteger lo importante, y cuando eso se convierte en hábito, deja de sentirse como esfuerzo y empieza a sentirse como identidad. En el siguiente capítulo CEO. Capítulo 8. El enfoque a largo plazo. Muchas personas confunden el enfoque con un estado momentáneo, creen que enfocarse es algo que se logra cuando todo está en calma, cuando hay motivación o cuando las circunstancias son favorables, pero el enfoque real no funciona así. El enfoque verdadero se construye a largo plazo, en medio de la vida real, con días buenos y días difíciles, con avances visibles y con periodos silenciosos donde parece que nada cambia. El mayor error que cometen quienes intentan cambiar su forma de vivir es pensar solo en el corto plazo, medir su progreso día a día, juzgarse por una semana buena o castigarse por una semana mala, sin entender que la vida no se transforma por episodios aislados, se transforma por la dirección sostenida que toman tus decisiones a lo largo del tiempo. Pensar a largo plazo requiere un cambio profundo de mentalidad, implica dejar de buscar resultados inmediatos y empezar a valorar la constancia, entender que muchas de las decisiones correctas no generan satisfacción instantánea, pero sí construyen estabilidad, claridad y resultados duraderos con el paso de los años. El enfoque a largo plazo también implica aceptar que habrá recaídas, días en los que te distraigas, momentos en los que vuelvas a hábitos que ya no quieres y etapas en las que sentirás que avanzas más lento de lo esperado, pero esas recaídas no invalidan el proceso, lo que lo define es la capacidad de retomar el camino sin castigarte ni rendirte. Muchas personas abandonan no porque fallen, sino porque interpretan el fallo como una señal de incapacidad, cuando en realidad el fallo es parte natural del crecimiento. Aprender a verlo como información y no como un juicio personal es una de las habilidades más importantes para sostener el enfoque en el tiempo. El enfoque sostenido no se trata de intensidad extrema, se trata de coherencia, de alinear poco a poco lo que piensas, lo que dices y lo que haces, porque cuando existe coherencia interna, la mente deja de luchar contra sí misma y la energía se utiliza de manera más eficiente. A largo plazo, el enfoque también se convierte en identidad, deja de ser algo que haces y se vuelve parte de quien eres, alguien que protege su tiempo, que decide con intención y que no vive reaccionando a todo lo que ocurre, y cuando el enfoque se integra a la identidad, sostenerlo deja de sentirse como un esfuerzo constante. Aquí es importante que reflexiones mientras escuchas, pregúntate cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas, si abandonas, si te criticas o si ajustas y continúas, porque la forma en la que respondes a los momentos difíciles define mucho más tu futuro que la forma en la que actúas cuando todo va bien. Pensar a largo plazo también cambia la forma en la que tomas decisiones financieras, laborales y personales, porque dejas de elegir solo lo que da alivio inmediato y empiezas a considerar el impacto futuro, entiendes que no todo lo que se siente bien ahora te conviene después, y que muchas decisiones incómodas hoy generan tranquilidad mañana. El enfoque a largo plazo te enseña a medir el progreso de otra manera, no solo por resultados visibles, sino por consistencia, por claridad mental, por la capacidad de sostener hábitos y por la tranquilidad interna que se construye cuando sabes que estás viviendo de acuerdo con tus valores. Muchas personas nunca se dan el permiso de pensar en años, viven atrapadas en la urgencia del día a día, resolviendo lo inmediato y postergando lo importante, pero cuando te permites levantar la mirada y pensar en el largo plazo, muchas decisiones se ordenan solas. Mientras escuchas este capítulo, te invito a imaginarte dentro de algunos años, no desde el éxito externo, sino desde la forma en la que usas tu tiempo cada día. Imagina una versión de ti que vive con más calma, más claridad y más intención. Si puedes, escribe cómo se ve esa versión, porque tener una visión clara facilita sostener el compromiso. El enfoque a largo plazo también requiere paciencia contigo mismo, aceptar que estás aprendiendo, que no todo se resuelve rápido y que cada ajuste cuenta, incluso cuando no se ve de inmediato, porque el crecimiento real rara vez es espectacular, pero sí constante. Muchas personas se distraen porque no ven resultados rápidos y buscan algo nuevo, otra estrategia, otro camino, sin darse cuenta de que el problema no es la falta de opciones, sino la falta de permanencia, y el enfoque a largo plazo es precisamente lo que permite que algo finalmente se consolide.
Sostener el enfoque durante años no significa vivir sin disfrute ni rigidez extrema, significa elegir conscientemente, disfrutar sin perderte, descansar sin evadirte y avanzar sin agotarte, porque el enfoque bien entendido no quita vida, le da profundidad. Si este capítulo te está ayudando a ver el enfoque como un compromiso a largo plazo y no como una exigencia momentánea, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos construyendo una forma de vivir más consciente, más clara y más alineada con lo que realmente importa. El enfoque a largo plazo no se trata de hacerlo todo bien, se trata de volver una y otra vez a lo importante, incluso después de equivocarte, porque cada regreso fortalece el hábito y refuerza la identidad. Capítulo 9. El enfoque y tu identidad. La mayoría de las personas cree que el enfoque es algo que se usa solo cuando se necesita, para trabajar, estudiar o cumplir una meta puntual, pero pocas se detienen a pensar que el enfoque no solo determina lo que haces, sino en quién te conviertes con el paso del tiempo, porque cada decisión repetida construye una identidad, y esa identidad termina guiando tu vida incluso cuando no eres consciente de ello. Tu identidad no se forma de un día para otro, se construye lentamente a través de hábitos diarios, elecciones pequeñas y formas constantes de responder a la vida, y cuando vives sin enfoque, empiezas a reforzar la identidad de alguien que reacciona, que posterga, que empieza con intención pero no sostiene, no porque lo decidas conscientemente, sino porque lo repites tantas veces que se vuelve normal. Muchas personas dicen que quieren cambiar su vida, pero siguen actuando desde la misma identidad, esperan resultados distintos haciendo lo mismo, y eso genera frustración, porque el cambio real no empieza con hacer algo nuevo de vez en cuando, empieza con dejar de reforzar la versión de ti que ya no quieres seguir siendo. El enfoque sostenido comienza cuando decides verte a ti mismo de otra manera, cuando empiezas a actuar como la persona que cuida su tiempo, que protege su atención y que elige con intención, incluso antes de sentirte completamente preparado, porque la identidad no se descubre, se construye a través de la acción repetida. Cada vez que eliges concentrarte en lo importante aunque cueste, estás enviando un mensaje claro a tu mente sobre quién eres. Cada vez que dices no a una distracción innecesaria, refuerzas la identidad de alguien que se respeta, y cada vez que terminas lo que empiezas, aunque no sea perfecto, construyes confianza interna. El problema es que muchas personas siguen viviendo desde una identidad pasada, una versión de sí mismas que aprendió a sobrevivir, a reaccionar y a adaptarse, pero que ya no es suficiente para la vida que quieren construir, y mientras esa identidad no se cuestione, cualquier intento de enfoque se sentirá forzado y temporal. Aquí es importante que te detengas un momento mientras escuchas y reflexiones con honestidad. Pregúntate cómo te describes a ti mismo cuando nadie te escucha, qué historia te cuentas sobre tu disciplina, tu constancia y tu capacidad de sostener el enfoque, y si esa historia te impulsa o te limita. Si puedes, toma notas, escríbelo o déjalo en los comentarios, porque cambiar la narrativa interna es una de las transformaciones más profundas que puedes hacer. La identidad también se debilita cuando existe una distancia constante entre lo que dices que quieres y lo que haces cada día. Esa incoherencia genera desgaste, culpa y autoengaño, y con el tiempo afecta la forma en la que te valoras, porque empiezas a desconfiar de tus propias decisiones. Construir una identidad enfocada no significa volverte rígido ni perfecto, significa comprometerte contigo mismo, aceptar que habrá errores, distracciones y retrocesos, pero también decidir que volverás una y otra vez a lo importante, porque la consistencia no se trata de no fallar, se trata de no abandonar. Muchas personas esperan sentirse seguras para actuar, pero la seguridad no llega antes de la acción, llega después, cuando has demostrado con hechos que puedes sostener lo que decides, y ese proceso solo ocurre cuando eliges actuar incluso con duda. Mientras avanzas en este capítulo, recuerda que cada día tienes la oportunidad de reforzar una identidad distinta, no con grandes gestos ni cambios extremos, sino con elecciones pequeñas, proteger un bloque de tiempo, terminar una tarea pendiente, respetar un compromiso contigo mismo, y aunque esas acciones parezcan simples, acumuladas con el tiempo transforman la forma en la que te ves. El enfoque también moldea tu relación con el dinero, con el trabajo y con el esfuerzo, porque una identidad dispersa tiende a buscar gratificación inmediata, mientras que una identidad enfocada puede pensar a largo plazo, posponer recompensas y construir con paciencia. Si alguna vez has sentido que sabes lo que deberías hacer pero no logras sostenerlo, no es un problema de información, es un problema de identidad, porque la mente siempre actuará de acuerdo con la imagen que tiene de sí misma, y cambiar esa imagen requiere repetición consciente. Aquí quiero que recuerdes algo importante: no necesitas convertirte en alguien completamente distinto para empezar, necesitas empezar a actuar como la persona que quieres ser, incluso en detalles pequeños, porque la identidad se construye desde el comportamiento, no desde el deseo. Si este capítulo está resonando contigo y te está ayudando a verte desde una perspectiva distinta,
Te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos trabajando no solo en lo que haces, sino en la persona que te conviertes a través de tus decisiones, y si alguna idea de este capítulo te hizo reflexionar, déjala en los comentarios o anótala, porque ponerlo en palabras refuerza el compromiso. El enfoque no es solo una herramienta para lograr metas, es un camino de construcción personal, una forma de vivir con coherencia, con intención y con respeto por tu tiempo, y cuando lo entiendes así, deja de sentirse como esfuerzo y empieza a sentirse como identidad. Capítulo 10. Decisiones pequeñas, resultados gigantes. La mayoría de las personas espera que los grandes cambios lleguen a través de decisiones grandes, momentos extremos o giros drásticos en la vida, pero la realidad es que casi nunca es así. Los cambios que realmente transforman una vida se construyen a partir de decisiones pequeñas, silenciosas y repetidas que, vistas de manera individual, parecen insignificantes. Cada día tomas decenas de decisiones sin notarlo. ¿Qué haces al despertar? ¿En qué usas los primeros minutos del día? ¿Cómo reaccionas ante una distracción? ¿Qué eliges cuando estás cansado? Y aunque ninguna de esas decisiones parece definir tu futuro, juntas lo hacen, porque el rumbo de tu vida no cambia de golpe, cambia por acumulación. El problema es que muchas personas subestiman el impacto de lo pequeño, creen que si una acción no genera un resultado inmediato entonces no vale la pena, y por eso abandonan hábitos, postergan decisiones y vuelven a lo conocido, sin darse cuenta de que están reforzando exactamente la vida que dicen querer cambiar. El enfoque funciona de la misma manera, no se pierde en un solo día ni se construye con un solo esfuerzo, se gana o se pierde en cada elección diaria. Cada vez que eliges concentrarte unos minutos más, terminar una tarea pendiente o evitar una distracción innecesaria, estás inclinando la balanza a tu favor, aunque no lo sientas en el momento. Muchas personas dicen que quieren mejorar su situación, pero siguen tomando las mismas decisiones pequeñas que las mantienen en el mismo lugar, gastan de la misma forma, usan su tiempo de la misma manera y reaccionan igual ante las dificultades, esperando que el resultado sea distinto, y esa incoherencia es una de las principales causas del estancamiento. Las decisiones pequeñas son poderosas porque pasan desapercibidas, no generan resistencia interna, no asustan, y por eso son fáciles de sostener, pero también por eso pueden jugar en tu contra si no eres consciente de ellas, porque lo que repites sin pensar termina convirtiéndose en tu forma de vida. Aquí es importante que te detengas un momento y reflexiones mientras escuchas. Piensa en una decisión pequeña que repites casi todos los días sin cuestionarla, algo que parece normal, automático, y pregúntate si esa decisión te acerca o te aleja de la vida que quieres construir. Si puedes, toma notas, escríbelo o déjalo en los comentarios, porque hacer consciente lo pequeño cambia por completo su impacto. Muchas personas buscan motivación para cambiar, pero la motivación no sostiene decisiones pequeñas, lo que la sostiene es la identidad y la claridad. Cuando sabes quién quieres ser y hacia dónde vas, las decisiones diarias empiezan a alinearse casi de manera natural. Este principio también se refleja de forma clara en el dinero. No son los grandes gastos ocasionales los que suelen desestabilizar una economía, son las decisiones pequeñas y repetidas, compras impulsivas, falta de planificación, postergar el ahorro o evitar aprender, y este patrón se acumula hasta volverse difícil de revertir. Por eso, cambiar una sola decisión pequeña puede iniciar una cadena de resultados diferentes: proteger un bloque de tiempo al día, revisar tus gastos con intención, dedicar unos minutos a aprender algo que te acerque a tus metas, acciones simples que, sostenidas en el tiempo, generan un impacto mucho mayor del que imaginas. Mientras avanzas en este capítulo, recuerda que no necesitas transformar toda tu vida de una vez, necesitas elegir mejor hoy, y luego repetir esa elección mañana, porque el verdadero poder del enfoque está en su capacidad de acumularse, de construir resultados sólidos a partir de acciones simples. Si este capítulo te está ayudando a ver tus decisiones diarias con mayor claridad, te invito a suscribirte al canal y a dejar un comentario con la decisión pequeña que vas a empezar a cambiar a partir de hoy. Compartirlo refuerza el compromiso y te conecta con otras personas que están en el mismo proceso. En el próximo capítulo vamos a hablar del enfoque en un mundo que constantemente intenta distraerte, cómo proteger tu atención en un entorno diseñado para robarla, sin vivir aislado ni en lucha constante, porque entender el contexto en el que vivimos también es parte del enfoque. Capítulo 11. El enfoque en un mundo que te quiere distraído. Vivimos en un entorno que no está diseñado para ayudarte a concentrarte, sino para captar tu atención el mayor tiempo posible, y entender esto cambia por completo la forma en la que te relacionas con tus distracciones, porque el problema no es que te distraigas, el problema es que estás expuesto constantemente a estímulos creados específicamente para interrumpirte. Muchas personas se culpan por no tener enfoque, se llaman a sí mismas dispersas o poco disciplinadas, sin darse cuenta de que pasan gran parte del día defendiendo su atención de un entorno que compite activamente por ella: notificaciones, contenidos infinitos,
comparaciones constantes y una sensación permanente de urgencia que no deja espacio para la profundidad. El mundo actual premia la reacción rápida, la respuesta inmediata y la atención fragmentada, pero castiga la concentración, el pensamiento profundo y la constancia, y cuando no eres consciente de esto, terminas adaptándote al ritmo externo, viviendo desde la prisa, saltando de un estímulo a otro y sintiendo que nunca es suficiente. Las distracciones modernas no solo roban tiempo, también alteran la forma en la que piensas, reducen tu capacidad de sostener una idea, te acostumbran a la gratificación inmediata y hacen que cualquier tarea que requiera esfuerzo se sienta más pesada de lo que realmente es, creando una resistencia interna constante al enfoque. Compararte con otros también forma parte de este ruido, observar resultados ajenos sin conocer procesos, medir tu avance con referencias irreales y consumir vidas editadas genera una sensación de insuficiencia que debilita el enfoque, porque cuando dudas de tu propio camino, cualquier distracción se vuelve una vía de escape. Aquí es importante que entiendas algo fundamental: proteger tu enfoque no es aislarte del mundo, es aprender a relacionarte con él de manera consciente, elegir cuándo consumir información, cuándo desconectarte y cuándo profundizar, porque no todo lo que está disponible merece tu atención. Muchas personas confunden estar informadas con estar enfocadas, consumen grandes cantidades de contenido, ideas y opiniones, pero aplican muy poco, y ese exceso de información genera saturación mental, confusión y parálisis, porque una mente llena de estímulos rara vez tiene claridad. Mientras escuchas este capítulo, te invito a observar cómo consumes información a diario, qué tipo de contenido ocupa más espacio en tu mente y cómo te hace sentir, si te aporta claridad o si te deja más disperso que antes. Si puedes, toma notas, escribe lo que descubras o déjalo en los comentarios, porque tomar conciencia de este patrón es clave para recuperar el enfoque. El enfoque en este mundo requiere intención, no puedes esperar que el entorno te ayude, tienes que decidir activamente cuándo estar conectado y cuándo no, cuándo responder y cuándo profundizar, porque cada momento de atención que no eliges conscientemente termina siendo elegido por alguien más. Proteger tu enfoque también implica aceptar que avanzar más lento pero con dirección es mejor que moverte rápido sin rumbo, y que la profundidad siempre genera mejores resultados que la dispersión, aunque no sea tan visible ni inmediata. Si este capítulo te está ayudando a entender que tu dificultad para enfocarte no es un defecto personal, sino una consecuencia de un entorno diseñado para distraer, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos construyendo conciencia y herramientas reales para vivir con más intención. Capítulo 12. Construir una vida con intención. Después de todo lo que has escuchado hasta ahora, es importante entender que el enfoque no es una técnica aislada ni una etapa temporal, es una forma de vivir, una manera consciente de relacionarte con tu tiempo, con tus decisiones y con la vida que estás construyendo día tras día, porque al final no vives la vida que deseas, vives la vida que tus decisiones diarias permiten. Muchas personas pasan los años reaccionando, resolviendo lo inmediato, adaptándose a lo que aparece y postergando lo importante, no porque no quieran algo mejor, sino porque nunca se detienen a diseñar una vida con intención, y cuando no existe esa intención clara, el rumbo lo marca el entorno, las circunstancias y las urgencias ajenas. Construir una vida con intención empieza por aceptar que tu tiempo es limitado y que cada día representa una oportunidad irrepetible, no desde el miedo, sino desde la responsabilidad, porque cuando valoras tu tiempo, comienzas a cuidarlo, a protegerlo y a invertirlo con más conciencia. El enfoque se convierte entonces en una brújula, no te dice exactamente qué va a pasar, pero sí te ayuda a decidir hacia dónde moverte, qué aceptar y qué rechazar, y esa claridad reduce el ruido mental, la ansiedad y la sensación constante de estar atrasado. Vivir con intención no significa tener todo bajo control, significa saber que es importante para ti incluso en medio de la incertidumbre, significa tomar decisiones alineadas con tus valores aunque no sean las más cómodas a corto plazo, porque entiendes que la comodidad constante suele tener un costo alto a largo plazo. Cuando empiezas a vivir con intención, tus prioridades se ordenan, tu agenda refleja lo que valoras y tus decisiones financieras comienzan a tener sentido, porque ya no gastas ni trabajas solo para sobrevivir, sino para construir algo que tenga coherencia con la vida que deseas. Muchas personas nunca conectan el enfoque con el dinero, pero están profundamente relacionados, porque una vida sin intención suele traducirse en decisiones financieras impulsivas, falta de planificación y una sensación constante de escasez, mientras que una vida diseñada con claridad tiende a generar mayor estabilidad, no solo económica, sino emocional. Aquí es importante que te detengas un momento y reflexiones sobre cómo estás viviendo actualmente. Pregúntate si tus días se parecen a la vida que quieres construir o si simplemente estás repitiendo una rutina que heredaste. Si puedes, toma notas, escribe lo que descubras o déjalo en los comentarios, porque hacer consciente esta diferencia es el inicio del cambio.
Construir una vida con intención no ocurre de un día para otro, es un proceso gradual, implica ajustar, equivocarse, corregir y volver a intentar, pero cada vez que eliges con conciencia estás fortaleciendo una forma distinta de vivir, más alineada, más clara y más sostenible. Mientras avanzas hacia el cierre de este audiolibro, recuerda que no se trata de hacerlo todo perfecto, se trata de hacerlo con sentido, de tomar decisiones que respeten tu tiempo, tu energía y tu futuro, porque nadie más va a cuidar estos recursos por ti. Si este capítulo está resonando contigo y sientes que te ayuda a integrar todo lo que has escuchado hasta ahora, te invito a suscribirte al canal y a compartir este contenido con alguien que lo necesite, porque construir una vida con intención es un camino que se recorre mejor acompañado. A continuación vamos a cerrar con un cierre poderoso, una reflexión final que sintetice todo este recorrido y te deje con una idea clara, no para motivarte por un momento, sino para acompañarte en las decisiones que tomes a partir de hoy. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad, significa que algo dentro de ti reconoce que tu tiempo es valioso y que no quieres seguir viviéndolo de manera automática, reaccionando a lo urgente y postergando lo importante, y esa toma de conciencia, por pequeña que parezca, ya es un acto de enfoque. A lo largo de este audiolibro hemos hablado de tiempo, de decisiones, de hábitos, de identidad y de la forma en la que eliges vivir cada día, no como conceptos aislados, sino como piezas de un mismo sistema, porque tu vida no se construye con grandes momentos, se construye con elecciones cotidianas que repites una y otra vez. El enfoque no es algo que encuentras de repente, es algo que eliges, una decisión que se renueva cada día, a veces con claridad, otras veces con duda, pero siempre con la posibilidad de volver a lo importante, porque incluso cuando te distraes, tienes la opción de regresar, y ese regreso es lo que marca la diferencia. Muchas personas pasan la vida esperando el momento perfecto para empezar, esperando sentirse listas, motivadas o seguras, sin darse cuenta de que ese momento casi nunca llega, y mientras esperan, el tiempo sigue avanzando, silencioso, constante, implacable, llevándose consigo oportunidades que no vuelven. Recuperar el enfoque no significa hacer más, significa hacer menos con intención, significa dejar de llenar tus días de ruido y empezar a llenarlos de sentido, porque cuando tu tiempo tiene sentido, tus decisiones se ordenan, tu energía se canaliza y tu vida comienza a moverse en una dirección clara. A lo largo de este recorrido has visto que el enfoque está conectado con todo, con tu forma de pensar, con la manera en la que te hablas a ti mismo, con las metas que eliges, con las personas que permites en tu entorno y con la forma en la que administras tu dinero, y entender esto te devuelve el control, porque deja de ser una lucha externa y se convierte en una elección interna. El tiempo es el recurso más valioso que tienes, no se recupera, no se acumula y no se puede comprar, y sin embargo es el que más fácilmente se desperdicia cuando no se protege, no porque seas irresponsable, sino porque nadie te enseñó a cuidarlo con intención. Pensar en el futuro no es vivir con miedo, es vivir con conciencia, es entender que la persona que serás mañana depende directamente de las decisiones que tomes hoy, incluso de las más pequeñas, y cuando empiezas a pensar de esta manera, el enfoque deja de ser una obligación y se convierte en una forma de respeto hacia ti mismo. Habrá días en los que falles, días en los que te distraigas, días en los que vuelvas a hábitos que ya no quieres, y eso no significa que hayas perdido todo el progreso, significa que eres humano. La diferencia está en lo que haces después, si te castigas y abandonas o si corriges y continúas. El enfoque no se trata de perfección, se trata de coherencia, de alinear poco a poco lo que piensas, lo que dices y lo que haces, y esa alineación genera una tranquilidad profunda, porque sabes que estás viviendo de acuerdo con lo que valoras. Si en algún momento sientes que estás perdiendo el rumbo, vuelve a lo básico, pregúntate en qué estás usando tu tiempo, qué decisiones estás repitiendo y si esas decisiones te acercan o te alejan de la vida que quieres construir, porque esa pregunta, hecha con honestidad, tiene el poder de reordenarlo todo. Este audiolibro no pretende darte respuestas cerradas ni fórmulas mágicas, pretende acompañarte a hacer mejores preguntas, a pensar con más claridad y a tomar decisiones más conscientes, porque nadie puede vivir tu vida por ti, pero sí puedes elegir vivirla con intención. Si este contenido te ha acompañado hasta aquí y sientes que te ha aportado valor, te invito a suscribirte al canal, no como un favor, sino como una forma de seguir caminando juntos. Aquí continuamos profundizando en temas que impactan directamente tu tiempo, tus decisiones y tu futuro. También quiero recordarte que si alguna vez sientes que trabajas, te esfuerzas y aún así el dinero no te alcanza, tengo otro audiolibro llamado Cuando el dinero no alcanza, cuyo enlace encontrarás en la descripción del vídeo. Es un complemento importante para entender cómo tus decisiones diarias afectan tu estabilidad financiera y tu tranquilidad. Antes de cerrar,
Te invito a hacer algo simple pero poderoso. Detente un momento, respira y piensa en una sola decisión que puedas tomar hoy para proteger mejor tu enfoque, no mañana, no la próxima semana, hoy. Puede ser pequeña, pero si la sostienes, cambiará más de lo que imaginas. El enfoque no cambia la vida de golpe, la cambia todos los días, en silencio, con constancia, y cuando miras atrás, te das cuenta de que no fue un gran momento el que lo transformó todo, sino una suma de decisiones que finalmente te llevaron a un lugar distinto. No necesitas más tiempo, necesitas decidir mejor qué hacer con el tiempo que ya tienes, porque cuando eliges con intención, el tiempo deja de ser tu enemigo y se convierte en tu aliado. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por regalarte este espacio y por elegir pensar diferente. Ahora el resto depende de ti, porque el poder del enfoque siempre ha estado en tus manos.